vez para después subirlo a Facebook, y así que saludamos de nuevo, que Dios los bendiga, y ya vamos a comenzar a transmitir también por Facebook, eh, con la intención de que muchos puedan ver esta enseñanza. Realmente estamos contentos, estamos agradecidos con Dios por un año más que nos permite estar acá, y por todas las cosas que hace, ¿verdad? Porque en medio de una pandemia, aquí estamos, ¿verdad? Amén. En medio de un tiempo difícil, aquí estamos, con salud, ¿verdad? Y yo no sé si estar transmitiendo esta cosa. Yo creo que no. Bueno, ya voy a probar. Hablábamos Javier y yo en este tiempo que a veces, bueno, muchas de las cosas que con las que empezamos es, sabemos que el 2020 fue un año malo, sabemos que aquí, sabemos que allá, ¿verdad? Pero, y eso es algo de lo que nosotros queremos conversar, ¿verdad? Porque al final de cuentas creo que es cuestión de perspectivas. Sí es. Tal vez no es que haya sido un año malo, ¿verdad? Porque es según la forma en la que nosotros lo podamos ver. Recuerdo que el año pasado subí un post que decía, Dios siempre siguió siendo el mismo, siempre su gracia abundó para con nosotros, siempre las misericordias de Dios se renovaron cada mañana. Entonces no podríamos decir que fue un año malo porque Él siempre estuvo ahí con nosotros, ¿verdad? Él siempre estuvo acompañándonos, Él siempre estuvo siendo fiel a sus Gracias, Víctor. promesas y estuvo con nosotros. No sé si alguno en medio de la situación difícil que se pudo haber eh, visto o haya atravesado, careció de la gracia de Dios o de la misericordia de Dios. Yo creo que siempre estuvieron dispuestas a ir para cada uno de nosotros. Entonces, no podemos decir que es un día, que fue un año malo porque el Señor estuvo ahí con nosotros, ¿verdad? Así es. Y bueno, yo, dentro de las cosas que hablaba, hablaba con Paola de eso, de que es cuestión de perspectiva, ¿verdad? Es desde el punto de vista que uno lo mire. Y a veces nosotros, decimos, no, hombre, fue un año malísimo, me redujeron el salario, me quedé sin trabajo, eh, me enfermé, no sé, cualquier situación. Bueno, hubieron pérdidas también, algunos Hubo familiares. algunos que tuvieron pérdidas de seres queridos, y eso pues es inigualable, ¿verdad? Pero también hubo gente que tuvo más éxito que nunca. Tengo un primo que en el 2020 me contaba que ha pagado casi que el 85% de sus deudas, ¿verdad? Y, y mucha gente dice, no, hombre, fue un año malísimo. También dicen que el año 2021 es un año que va a vivir todas las consecuencias de lo que aconteció en el 2020. Entonces van a haber problemas socioeconómicos, políticos, religiosos, de todo, ¿verdad? Y, y ven las cosas eh, mal, ¿verdad? Vemos a algunos que han enfermado de COVID y hoy están dándole gloria a Dios porque sobrevivieron, Ujú. ¿verdad? Están sobreviviendo, ¿verdad, Alan? Otros fallecieron, ¿verdad? Entonces, es cuestión de perspectiva como nosotros veamos las cosas. ¿Y por qué les hablamos de esto? Porque en el matrimonio también es cuestión de perspectiva. Muchos dicen que el matrimonio es malo, ¿o no? ¿No han oído a alguien decir que es lo peor? Otros dicen que no es malo, que es lo peor, ¿cierto? Y otros dicen que es buenísimo, ¿verdad? Pero si lo vemos desde la perspectiva de Dios, podemos saber que el matrimonio es bueno. ¿Saben por qué? Porque Dios lo diseñó. Ujú. Entonces, si es diseño de Dios, es bueno, es agradable, es perfecto, porque se ajusta a la voluntad de Dios. Y entonces, con esta base, para iniciar,
queremos decirles que nosotros podemos, para gloria de Dios, cambiar la perspectiva de nuestras situaciones, cambiar las perspectivas de todo lo que nos acontece, bueno o malo, y verlo con una actitud hacia adelante, con un futuro en Cristo. No un futuro bueno, como dicen muchos, eh, prosperado y en victoria. No, es un futuro en Cristo, caminando bajo la voluntad de Él. Entonces hoy nosotros queremos compartirles unos principios que hemos sacado y que son muy poquitos, porque en la palabra de Dios hay mucho más que sacar para que nosotros podamos tener un matrimonio que tenga una perspectiva en Cristo, una perspectiva de positivismo, y esto no es nueva era ni nada de esas cosas, ¿verdad? Es lo que Cristo nos ofrece, un futuro mejor, un futuro en Él, un futuro que nos ofrece vida eterna. Ese es el futuro en Cristo, ese es el positivismo que debemos tener. Y a pesar de lo muy difícil que puedan estar las situaciones y lo que sea, tenemos que tener claro que si Él está con nosotros, vamos a estar bien. Amén. Y entonces el primer principio que todo matrimonio debe tener, y quizás la mayoría de nosotros ya lo conocemos, la mayoría de nosotros ya lo hemos aplicado en nuestras vidas, la mayoría de nosotros lo ejecutamos, pero nunca falta mejorar, ¿cierto? Todos tenemos que mejorar, todos tenemos que crecer, todos necesitamos de un más allá de Dios, de un más excelente de Dios, de un conocimiento más, voy a decirlo así, suena redundante quizás, más pleno, ¿verdad? Porque ya pleno en sí lo encierra, hace más, pero necesitamos conocer de Dios y ese principio es que debemos tener una relación y caminar con Dios. Y saben, muchas veces los matrimonios en general no tenemos una relación con Dios y no caminamos con Él. Y eso lo ocupamos todos, ¿verdad? Y entonces quiero leerles así brevemente, no leerles todo el pasaje, pero está en Éxodos 33, en capítulo 1, y de los versos 13 al 14. Y ahí Dios le dice a Moisés, anda, sube aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, ya se los leí, ¿verdad? A la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, tu descendencia le daré. Y entonces Dios le dice, vaya, suba, vaya. Y en el verso 14 de ese mismo capítulo, Moisés le dice algo que, hermanos, yo lo aprendí a repetir, a decírselo a Dios cada vez que Él nos encomienda algo, ¿verdad? Así que uno dice, ¿cómo me toca, cómo voy a hacer eso? ¿Verdad? A veces nos dicen, necesito que vaya a un lugar a ministrar y uno se asusta por la responsabilidad, pero doña Mercedes, la pastora que trabaja con nosotros, ella nos enseñó a decir esto, que Moisés dijo, y el verso 14 dijo, y le dijo, mi presencia irá contigo. No, perdón, en el verso 13. Entonces, este, Ahora pues, si he ah, hallado gracia en tus ojos. Eso. ajá. Te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y Moisés respondió, No en el quiero. verso, en el verso 14, Dios le dice, y él dijo, mi presencia irá contigo. Ujú, ¿Verdad? Ya me dicen, no, estoy, ujú. estoy, estoy desentrenado de tanto tiempo. Y entonces Dios le dice, mi presencia va a ir contigo, tranquilo, no tengas miedo, ¿verdad? Y entonces le dice Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, mejor no voy, no me saques de aquí. Y yo creo, hermanos, que nosotros tenemos que caminar y decirle a Dios, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Y no salir de la casa sin pedirle que la presencia de Él nos acompañe todo el día, todos los días de nuestra vida.
porque necesitamos caminar con Él. Un matrimonio que camine con Él va a crecer todos los días y se va a sostener. Y a pesar de las dificultades que se puedan venir encima, se va a sostener y va a perseverar. ¿Y sabe qué? ¿Sabes qué? Nos va a hacer mejores cónyuges, porque si la presencia de Dios camina conmigo, yo voy a ser el hombre que Dios quiere que sea para ella, y ella va a ser la mujer que Dios quiere que sea para mí. ¿Me explico? Caminemos con la presencia, busquemos la presencia de Dios y no perdamos eso. Si Él no va con nosotros, mejor no demos el paso. Amén. Un Amén. segundo principio. Amor, antes de que siga, yo quiero decir algo que anotamos ahí, ¿verdad? Bueno, que usted anotó. Y es un llamado a que nosotros este año no lo dejemos pasar sin que nosotros nos hayamos propuesto como matrimonio en crecer en la palabra del Señor, en crecer en la búsqueda de la presencia de Él. Independientemente de cómo pueda surgir este año, ¿verdad? Las situaciones, porque yo les tengo noticias, la palabra dice, en el mundo tendráis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, hay algo que vamos a tener asegurado, bueno, todos, porque así está escrito en la Biblia. En el mundo vamos a tener aflicción. La diferencia está en la confianza que nosotros vayamos a tener en Dios. Pero ¿dónde viene nuestra fe? ¿De dónde viene nuestra fe según las escrituras? La fe viene del oír la palabra del Señor. Entonces, si nosotros no nos preocupamos por crecer en la palabra, las aflicciones van a ser más duras de sobrellevar, van a ser más difíciles porque van a reinar nuestras emociones y no va a reinar la Así es. presencia y la convicción del Espíritu Santo. Maggie, yo había escrito esto porque yo hice este bosquejo, pero a veces uno hace el bosquejo y no lee el bosquejo porque Dios le pone otras cosas, ¿verdad? Eso suele suceder. Y resulta ser que uno ve en los primeros días del año que dice, yo voy a bajar de peso, yo voy a hacer ejercicios, yo voy a hacer más esto, yo voy a hacer más de lo otro. Y Yo a, voy a bajar de peso, pero es el contrario, seguro de peso de no sé. y a mediados de enero ya se nos olvidaron los propósitos y dejamos de hacer lo que nos prometimos hacer, ¿cierto? Pero vean, yo creo que esto es una necesidad que tenemos que suplir, no a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, y es mejorar en nuestras disciplinas espirituales. ¿Saben por qué? Porque eso nos va a hacer crecer y nos va a hacer fuertes y nos va a llevar a lo que Dios quiere que hagamos este año. Dios tiene propósito para todos y nadie está aquí en vano. Todos tenemos un propósito y tenemos que cumplirlo. Y muchas veces no se cumple porque nosotros no dejamos a Dios que se cumpla. Amén. Entonces, de verdad que este 2021 sea un año para que todos nos crezcamos en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios y podamos ir en un cada vez más excelente. Ese verso de Corintios a mí me encanta mucho porque de verdad necesitamos un cada vez más excelente en nuestras vidas. Necesitamos conocer más de Él. Amén. Y bueno, ahora sí, el segundo principio, lo decís vos. Sí, está bien. El segundo principio, yo creo que eso es algo que siempre vamos a repetir tal vez muchas veces en nuestras enseñanzas, porque yo creo que aunque nosotros digamos que no, a veces, bueno, no a veces, mientras estemos en esta canita, Huila, huila. en este estuche carnal, A veces, digo. no me Todos, refiero, ajá, me refiero a todos en general, mientras todos. estemos en el estuche carnal, siempre si nosotros no nos cuidamos, nos llenamos de orgullo en cualquier área, inclusive en los pleitos más mínimos de un matrimonio. Dar el brazo a torcer, ¿verdad? O darle la razón al otro a veces es como, uy, qué madre, sí, tenía razón, ¿verdad? Y cómo voy a reconocer esto. Y este segundo principio
que nosotros tenemos que tener claro en este 2021 para que podamos salir adelante es la humildad. La humildad en todas las cosas. Hace unos años yo pasé un quebranto en la salud bastante fuerte. Duré como 2 años con unos dolores terribles que no sabíamos qué era. Eso me generó ataques de pánico y un montón de cosas. Y, y fue el tiempo más terrible que yo pude haber vivido. Pero fue el tiempo en el que el Señor más me habló, fue el tiempo en el que el Señor más me enseñó y fue el tiempo en el que Dios me dio a conocer cómo estaba mi corazón lleno de orgullo en muchas áreas, inclusive en la salud. ¿Por qué? Porque yo decía, no, yo nunca me he enfermado. Y yo criticaba a la gente que pasaba metida ahí en el hospital. Y yo decía, que ¿cómo les gusta a la gente estar ahí? No, hombre, yo no me gustaba ni Bueno, tomar no. medicamentos, no decía nada. En ese sentido, quiero decirles que mi papá, a pesar de todo, me empoderó mucho. Mi papá a mí me decía mi papá me decía pochote. Yo no sé si ustedes conocen qué es un pochote. El pochote es un árbol con una madera muy fuerte, ¿verdad? Entonces mi papá me decía que yo era pochote, que yo nunca me enfermaba, que yo aquí, y así yo creí, nací creyendo eso. Entonces, para mí, un hospital cero, para mí enfermedad, eso no era para mí, y más bien criticaba a las personas cuando me tocó a mí y casi que me dan tarjeta de cliente frecuente en todas las clínicas de aquí, de Coronado Sí, y todo lado, ¿verdad? Ya me veían y me decían, hola Paola, ¿cómo está? ¿Verdad? Y llegaba cada rato, según yo, ya muriéndome, infartada, de todo. El Señor trabajó con mi orgullo porque a veces uno se cree firme en muchas cosas y se cree autosuficiente. Y ahí es cuando viene el Señor y te dice, no, mamita, usted depende de mí, ¿verdad? Así que una de las cosas que nosotros tenemos que pedirle al Señor este 2021 es que nos haga entender en nuestro corazón, que haga en nosotros un corazón limpio y que nos muestre aquellas señales de orgullo. Vea lo que dice Filipenses 2, 3, 6. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Y por qué leemos este verso? Porque muchas veces nosotros como matrimonios, de verdad que a veces hacemos las cosas para contender con el otro, para no darle la razón, ¿verdad? O por vanagloria, para decir, ve, ahora sí, yo yo tengo tenía la la razón. razón, ¿verdad? Y un punto muy importante, si nosotros queremos salir juntos como matrimonio, porque somos un equipo, si a él le va mal, a mí me va mal, ¿ok? Si yo estoy mal en algo, él también, todos en la casa también, porque somos un equipo. Entonces, un matrimonio que no tiene humildad no va a lograr sobrevivir a su propio orgullo y van a vivir un infierno porque no van a trabajar por un objetivo en común. Cada uno va a estar por sus propios caminos, entonces nunca van a llegar a algo y siempre van a fracasar. Van a vivir en una Ujú. lucha de poder. El orgullo es el peor camino, entonces, sí, perdón, el peor enemigo de las relaciones Sí, el peor camino y el también. peor camino que podemos coger. Entonces, tras de que podríamos estar viviendo una circunstancia difícil y estamos con una actitud de orgullo, eso le va a generar más dificultad a la tormenta que podemos estar atravesando. Pero si somos humildes en reconocer, ustedes no saben lo que Dios hace. Así O es. sea, Dios hace, él como dice su palabra, aderezas mesas en presencia de mis enemigos. Delante de mí, A veces digamos. nosotros queremos defendernos y a veces se nos olvida quién es el que nos defiende, ¿verdad? Y no solo en una relación matrimonial, sino a nivel laboral, a nivel de una injusticia. Él es el que saca bandera por nosotros. Entonces es importante aprender a pedir perdón, perdonar
Y si hemos fallado a Dios, porque le fallamos a Dios, pedirle perdón y reconocer y tener esa humildad a lo largo del camino. Y cada vez que estemos atravesando, Señor, ¿qué es lo que quieres mostrarme? ¿Qué es lo que quieres que yo pule en mi corazón a través de esta situación? Saben, algo relacionado con este tema, muchas veces creemos que conocemos mucho de la Biblia, que conocemos mucho la palabra, que sabemos muchos versículos, que somos muy buenos predicando, etcétera. Lo que a usted se le ocurra y decir, qué bueno que soy yo, eso es vanagloria. Y eso no nos sirve, de nada nos sirve conocer la palabra de Dios si no aplicamos estos principios. De nada nos sirve ser muy buenos predicando si no aplicamos esto. Y hoy Dios quiere que seamos mejores, no como cristianos, sino viviendo la palabra de Dios. Eso es lo que Él quiere. Este tiempo es un tiempo en el que necesitamos vivir la palabra de Dios y ser humildes es parte de ello. Amor, y yo, para terminar este testimonio, yo no sé si usted se acuerda que yo en aquellas, cuando yo me creía que nunca me iba a enfermar y que eso era para otra persona, no para mí, recuerdo que teníamos un discípulo Claro que me que le acuerdo. daban ataques de pánico, ¿verdad? Y recuerdo que venía de un retiro y bueno, ahí en el retiro lo tuvieron que llevar al hospital porque él ya se estaba muriendo. Y yo decía, Se uy, tomaba la presión cada 10 minutos. Bueno, era algo y yo terrible. decía, qué cansado con este tipo. Ya ahí seguro viene con el H, qué pereza y bueno, todo lo que ustedes se pueden imaginar, ¿verdad? Cuando me toca a mí, ¿verdad? Fue como que el Señor me hablara. ¿Te acordás de cuando le decías que esto era lo que No, él sentía? no, y él se lo recordó también. No, pero él me lo recordó de una Sí. manera, ¿cómo lo puedo decir? En una actitud diferente, ¿verdad? Porque ya cuando ya yo estaba en todo esto y el Señor me recordó, porque yo era igual después, a cada rato tomándome la presión, a cada rato en un montón de cosas, y un día que me lo topo en la iglesia, le digo, mira, quiero decirte algo, quiero pedirte perdón por todas las veces que yo te critiqué por esto y esto y esto y esto, pues ya ahora entiendo qué es lo que ha pasado. Me dice, ¿se acuerda todo lo? Y ahí él fue libre, ¿verdad? Y me dijo un montón de cosas. Pero yo, Sí. pero yo también pude reconocer delante de él y delante del Señor, y por eso a veces uno no, de verdad que tiene que tener mucho cuidado y mucha humildad, porque uno no se le puede olvidar la soberanía de Dios y que si uno es hijo, Él tiene un propósito con uno y nos va a enseñar a veces de las maneras más duras. Así es. Y bueno, qué tremendo, ¿verdad? Dios, Ujú. Él nos enseña de todas las formas sabidas y por haber, y nos hace mejores cada día. A veces duele. Otro principio, y yo creo que este es sumamente difícil, es la aceptación y la tolerancia. A veces nos cuesta tolerar, y yo siempre doy el ejemplo de la pasta de dientes. Y me toca resignarme porque mis hijos son iguales. Ellos hacen así, ¡plac! Y estripan todo el tubo y queda todo desordenado esa pasta. Y a mí me gusta desde el principio llevarla así bien ordenadita. 3 contra 1, no puedo hacer nada. Hay que aprender a tolerar esas pequeñas cosas porque esas cosas generan divorcios. Y la palabra de Dios nos dice en Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a otros en amor. Y a veces uno no soporta una pequeñez como esa. Yo siempre he dado ejemplo cuando empezó esta pandemia en este grupo que como yo trabajaba desde la casa desde antes, yo me encargaba de hacer las cosas. Yo cocinaba y eso, entonces el orden de la cocina era mi orden, ¿verdad? Cuando vino Paola a trabajar a la casa y los dos trabajamos aquí, ella me desordenó mi orden, ¿verdad? Y eso puede ser un motivo de pleito en muchos matrimonios. Y entonces yo le decía, mi amor, es que esto se pone aquí. Ah, bueno, y al día siguiente lo ponía otra vez en otro lado, ¿verdad? Entonces es aprender a tolerar esas cosas, porque si no, viviríamos en un infierno. Imagínense, ya tenemos casi un año de estar trabajando juntos. Somos compañeros de oficina. Sí. Imagínense Me eché el ustedes, cuento, vieras, el compañero de oficina. pasó
todo el tiempo pulseando, ¿verdad? Pulseando es intentando, Víctor y Rosemary, para que se ha sepan. ganado unos puntillos ahí, ¿verdad? Y entonces vean qué importante es la tolerancia, porque si no, seguro ya nos habríamos matado, Ah, sí, ¿verdad? definitivamente. Entonces, aprender a soportar con humildad y paciencia los unos a otros en amor. Qué importante eso. Vamos a ver qué dicen aquí en un comentario. Para Javier identificada con la cocina ahí. Ay, Les ordenan todo, entonces. Ven, entonces, qué importante es de verdad ser tolerantes y aprender a vivir en paz. Yo- Otro ejemplo que siempre damos es cuando nosotros empezamos a conocer del Señor. Ella quería llegar temprano al culto, pero había que hacerle colas a Mariana, peinarla, vestirla, vestir a Javiercillo, que estaba de 8 meses, desayunar, lavar los platos, tender las camas, todo listo y llegar temprano, pero nunca llegábamos temprano. Entonces llegábamos agarrados del pelo. llegábamos enojados porque la presión de llegar temprano generaba problemas. ¿Qué hicimos? Todo por la paz. No se tendían las camas, no se lavaban trastos y a veces nos tocaba lavar platos en la noche, del lunes tal vez, porque estaba todo lo del domingo ahí, ¿verdad? Y las camas no se tendían y nadie se enfermaba, nadie se moría por eso. Todo por la paz. Aprender a tolerar esas pequeñas cosas que a veces generan discordia y generan dolor, inclusive en una relación. Y el otro versículo, Colosenses 3:13, dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera en que Cristo los perdonó. Y eso, hermanos, yo creo que es muy fuerte. De la manera en que Cristo nos ha perdonado a nosotros, pecadores, así también nosotros tenemos que perdonar y vivir soportándonos los unos a los otros. Y ese es un principio fundamental que en este año todos como esposos debemos aprender a reforzar. Amén. 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 Y yo creo, amor, que también en cuanto a eso, yo iba a leer otro punto, pero creo que voy a inventarme otro, ¿verdad? Tenemos que aprender a cosechar, a sembrar bien ya. Tal vez muchas de las Me estás cosas adelantando. feas, no, porque ese no viene. ¿Sí? Mm. Tal vez muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo ahorita tienen que ver con una siembra que hicimos en el pasado, ¿verdad? Y ya por esa siembra nosotros no podemos hacer nada. Y ahora hay que dejar que pase la cosecha, ¿verdad? Pero sí es una buena oportunidad para empezar a sembrar bien, para en su momento poder cegar y cegar de una manera buena, ¿verdad? Y esto me introduce al otro punto, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese compromiso y tenemos que estar comprometidos a con nuestro matrimonio, en nuestra casa, en nuestra familia. Nosotros como cónyuges tenemos que tener un compromiso el uno con el otro. Vean, todos cometemos errores, nadie es perfecto, pero si nosotros estamos comprometidos a que esto funcione, todo va a ser más fácil, todo va a ser este, más llevadero. Por eso es el nombre de este grupo, Matrimonios que no se rinden. Y lo que empieza o el eslogan con el que iniciamos es, no somos matrimonios perfectos, porque muchas personas a veces ven a otros y dicen, ay, es que tienen un matrimonio tan lindo, ay, es que se ven tan así, se ven tan allá, pero no hay ningún matrimonio perfecto. A veces no somos tan A lindos. veces no somos tan lindos, a veces nos convertimos Buenas. en Fiona, en Trek, en Hulk, en Cruella de Vil, ¿verdad? Yo En no. todas esas personajes Disney. A veces nos convertimos en todo eso y no somos nada agradables, ¿verdad? Pero sí, no somos perfectos, pero sí no nos rendimos. Nosotros hemos aprendido a que no es opción una separación, no es opción un divorcio. Eso no está en nuestro lenguaje. Lo que está en nuestro lenguaje es cómo vamos a resolver. Yo no Aunque sé, no querramos resolver nada. yo no sé si les habrá pasado alguna vez por la mente decir qué ganas de separarme y dejar esto tirado. Ujú. Yo creo que todos lo hemos pensado en alguna ocasión.
pero eso es algo que uno debe erradicar de la mente, del Ujú. corazón, y buscar siempre, como dice Paola, cómo solucionarlo. Todo tiene solución. Como dice nuestro pastor Raúl, si tiene solución, ¿para qué se preocupa? Y si no tiene solución, ¿para qué se preocupa? Si ¿Verdad? no se va a solucionar. Si no se va a solucionar. Entonces, yo creo que es muy sabio eso y tenemos que buscar solucionar las cosas y vivir de una forma adecuada, en paz. Y bueno, yo creo que Huir nunca va a ser la solución. huir exactamente, Huir nunca va a ser la solución en todo lo que emprendamos, aún en proyectos matrimoniales, familiares, como sea, ¿verdad? Huir no va a ser la opción. Hay así que es. enfrentar, esforzarse y ser valiente. Y yo creo que de verdad, hagamos lo posible por mejorar cada uno, buscando de Dios, buscando en humildad de su presencia, de su unción. Vamos a ver mejoras en nuestro matrimonio. Y vean, no hay nada más lindo que ver el intento del otro de cambiar cosas. Nunca ha cambiado lo de la pasta, pero a mí ya no me molesta, ¿verdad? Pero hay cosas que yo he visto como ella se esfuerza por cambiar y ella ha visto cosas en las que yo me esfuerzo por cambiar también. Y eso es un motivo para uno sentirse eh, gozoso, alegre, agradecido, porque uno ve el esfuerzo que está realizando. Y entonces tenemos que aprender y ver esto. Yo siempre pienso, ¿recuerdas cuando estabas cortejando a tu esposa, varón? Todo lo que uno hacía, ¿verdad? Hacía hasta lo imposible por verse. ¿Por qué no seguir haciéndolo? ¿Por qué no seguir renovando ese pacto cuando un día dijimos, sí, acepto? ¿Por qué no seguir renovando ese pacto día con día? Sí podemos hacerlo. Es un factor importante, renovar el amor todos los días y eso es algo que tenemos que decidir. Así que nuestro compromiso nos lleve, y vuelvo a repetir, en un cada vez más excelente, como dice en 2 Corintios 4:17. Porque ese Dios nos lleva en un cada vez más excelente si nosotros lo buscamos. Y Amén. nuestro matrimonio puede ir en esa línea también. Amén. No rehuyas del compromiso. Y de verdad, hay un versículo en Gálatas 2 dice que tenemos que llevar las cargas de los otros. Es importante que nosotros como esposos llevemos la carga de nuestro cónyuge. ¿Sabe por qué? Porque somos uno solo. Y la carga de ella es mi carga y mi carga es la carga de ella. Y muchas veces no nos preocupamos por las cargas que tiene nuestro cónyuge. Es importante, seamos esforzados, seamos valientes. Y quiero compartirles un versículo que mi esposa me compartió ayer, que el Señor le habló. Y yo me apropié de ese versículo junto con ella, nos apropiamos y yo creo que esta palabra es para ustedes también, si se apropian de ella. Y dice Primera de Crónicas 28:20. Dice así, dijo David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. Anímate, esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Y yo no sé ustedes, pero yo digo amén a eso. Y Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Yo creo que si Dios nos tiene aquí creciendo como matrimonios es porque Él quiere también que nosotros le demos a otros matrimonios, que Amén. nuestra obra siga creciendo para el servicio de Él y Él no nos va a desamparar, Él no nos va a dejar hasta que acabemos con esa obra. Así que yo los motivo a que nos dediquemos a hacer crecer esa obra para el Señor. Amén. Amén. Y bueno, un último punto. Ujú. Es que siempre procuremos hacer el bien, eh, primeramente a nuestro cónyuge, pero también a todos los que nos rodean. Vean, estos principios, tal vez puedan sonar muy trillados, pero
Creo que si nosotros lo aplicamos a lo interno de nuestro matrimonio, de nuestro hogar, independientemente de las circunstancias que puedan estar alrededor, buenas o malas, este, vamos a poder estar bien. Vamos a poder tener una buena relación, vamos a poder estar juntos, tranquilos, como equipo, sobrellevando las cargas los unos de los otros y sacando adelante la familia, que al final esa es la responsabilidad que tenemos. Entonces, siempre que podamos, hagamos el bien el uno para con el otro. Como dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, si nosotros hemos estado recogiendo un fruto amargo, creo que es el tiempo de no cansarse de hacer el bien, ¿verdad? Aunque seamos rechazados, aunque seamos lastimados, nunca nos cansemos de pagar mal con bien. ¿Por qué? Porque al tiempo vamos a No, bien cegar. con mal. No, mal, sí, Sí, ya yo dije no. de mi amor. No digo nada. Lo- Póngale cero, dijo el chavo. Mejor no digo nada, ¿verdad? Todo va a estar bien, mi amor. Eh, Al tiempo vamos a cegar, vamos a cosechar lo que tal vez con lágrimas hemos estado sembrando, con regocijo lo vamos a recoger. Así que no nos cansemos, no nos cansemos de hacer ese bien. Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que hagáis, que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros. Hemos hablado muchas veces de la regla de oro. Y Santiago 4:17. Bueno, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, tenemos que aprender a sembrar bien. Ya pasó, ¿verdad? La cosecha, buena o mala, no nos podemos quedar tampoco con las cosechas buenas del pasado. Tenemos que seguir sembrando cada día para recoger en un futuro y salir adelante. Creo que ahí pusieron un verso, vamos a ver, Habacuc, ajá, buenísimo, vamos a leerlo. Habacuc 3:17 al 19. búsquenlo porque es buenísimo. Yo quiero leerles otro que Paola no ha mencionado todavía, está en Santiago 4:17. Ya lo acabo de decir. Sí, Ujú. es porque estaba viendo. Ese verso es vital, ¿verdad? Yo creo que nosotros a veces sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos, ¿verdad? Y yo creo que es algo que tenemos que poner en práctica, hacer el bien, hacer lo bueno, porque si no nos has contado por pecado, de verdad. Y si quieres leer, Qué hermoso. Y si nosotros nos vamos al principio de Habacuc, ¿verdad? Vemos que esta es una oración de Habacuc, un profeta. Y el verso 2 me llama poderosamente la atención. Vea, dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, ¿verdad? En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. O sea, imagínense, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de en estos tiempos de incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Y al final él termina en ese que decía Luis Diego y Marce. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y me hace caminar en las alturas. Así es. Vean, si nosotros mantenemos estos principios y estamos agarrados de la vid, se va a cumplir esto que dice Habacuc. Aunque todo esté saliendo mal, nos vamos a alegrar en Jehová porque vamos a hacer un equipo en el que nos vamos a apoyar el uno al otro y nos vamos a levantar cuando uno esté caído y ya no vamos a ser más esos boxeadores que pelean y que están viendo a ver cuál gana, sino que vamos a hacer un equipo y ya vamos a dejar de ver las cosas mal. Así que, y bueno, para concluir, es cuestión de perspectiva. ujú, Hoy se dice que vienen cosas
feas. Ya vimos un nuevo presidente en los Estados Unidos que decreta cosas. Se va a izar una bandera en multicolor en todas las embajadas. Ya quitó algunos. Eso es extraoficial, lo he leído en algunos chats ahí. No sé si serán todas ciertas, pero eh, ya nombró a un transexual como ministro y bueno, va con una actitud liberal, abierta, totalmente open mind, eh, eh, sin temor a lo que dice la palabra de Dios, por lo visto, si esto es cierto. Y vemos cada vez cosas peores en el mundo, en otros países ya aceptaron el aborto y etcétera, ¿verdad? Y además, muchos dicen que van a haber ya problemas socioeconómicos muy fuertes a nivel mundial por producto de la pandemia y se dicen tantas cosas, pero yo les digo una cosa, si nosotros estamos fundamentados sobre la roca que es Jesucristo, independientemente de todo esto, Él nos va a sostener. Y Amén. aunque la situación sea difícil, Él nos va a sostener. Y aunque nuestro matrimonio esté afrontando situaciones, Él nos va a sostener, porque ese es Dios y Él cumple. Él no es hombre para que se arrepienta, dice la palabra, ¿verdad? Él cumple, Él no miente. Y entonces, si nosotros fundamentamos en estos principios y todos los principios, porque hermanos, no son solo 5 principios los que hay en la palabra, todos lo sabemos, hay demasiadas promesas para nosotros. Si nosotros nos fundamentamos en la palabra de Dios, vamos a ver la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes para nuestro matrimonio y vamos a ver la gloria de Dios. Y saben que lo mejor, vamos a vivir allá por la eternidad con Él. Entonces, hermanos, empecemos a aplicar la palabra de Dios, empecemos a vivirla. Dios me ha estado inquietando en estos días a hablar de eso, de que necesitamos conocer más de su palabra, conocer más de sus promesas, porque muchos cristianos no las conocemos, no las creemos y necesitamos conocer a Dios, todos. Así que bueno, si quieren tener una buena vida, y no estoy hablando de una vida económica, es una vida con Dios. Búsquenlo, búsquenlo cada vez más y que este año 2021 sea un año en búsqueda de la presencia de Dios. Amén. Y bueno, ese es el mensaje de hoy, que esperamos de verdad que sea de edificación para iniciar el año, que sea un tiempo en el que podamos mejorar, podamos ser más fuertes en el conocimiento pleno de Dios y que Él se glorifique en nuestras vidas. Él nos va a guardar y es como nos ha guardado hasta ahora. Y sabemos, tenemos la fe, la convicción de que si Él va con nosotros, nosotros podemos caminar e ir hacia adelante. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar, ¿verdad? Sí. Vamos a orar y tenemos que contarles que en 12 minutos tenemos que estar en otro live. Entonces, imagínense, yo estoy sudando aquí ya, ¿verdad? Pero de verdad que estamos muy felices de poder estar con ustedes, de poder compartir un mensaje más y teniendo fe de que este año 2021 va a ser un año de cumplimiento de Ya promesas de calentamos. Dios, de cumplimiento de promesas de Dios, si realmente lo buscamos, si realmente lo seguimos, y yo sé que Él va a hacer. Amén. Amén. Vamos a poner esto en manos de Dios y que sea Él el que se glorifique. Sí. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos las gracias, Señor, te damos la gloria. Padre, porque nos has permitido estar hoy aquí, Señor, compartiendo nuevamente un mensaje de fe, de esperanza, un mensaje en el que tú nos hablas directo al corazón y, y porque sabemos que tú tienes un propósito con cada uno de nosotros, Señor. No estamos aquí en vano, Señor, no estamos aquí
por nada, sino para cumplir tu propósito, Señor. Y yo te pido, Padre, que pongas en cada uno de mis hermanos, de estos matrimonios, de estas parejas, Señor, eh, el querer por el hacer, Señor, para que se cumpla tu buena voluntad en ellos, Señor, y que a través de ellos, a través nuestro, Señor, podamos llegar a muchos matrimonios que hoy no te conocen, muchos matrimonios que están quizás al borde de la ruina, al borde de la destrucción, pero si te conocen a ti, todo va a cambiar. Padre, yo te pido que cada uno de estos matrimonios tenga ese sentir de poder ir y llevar el Evangelio de Jesucristo a otros niveles, a otros lugares, Señor, y que tu obra crezca para honra y Amén. gloria tuya, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Y amén. Bueno, familia, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora y por el mismo canal. Hoy no nos dieron chance de Ay, hablar sí, de mucho porque tertuliar. nos pidieron el favor de que cubriéramos un live ahora a las 8 de la noche de emergencia, entonces ahí vamos. Que Dios los bendiga a todos. Chao, buenas noches. Chao, Buenas buenas Nos noches. noches. vemos la próxima Vamos semana. la próxima semana, si Dios lo Ok. permite. De la Chao. Chao. Chao.